aprovechar, ustedes están reflexionando sobre eso, la confesión técnica del espacio. Pero como es norma en estos criterios de la proyectualidad, se transita de lo general a lo particular. Por lo cual, antes de entrar en una brevísimo tiempo dedicado al tema, nos interesa puntualizar como cátedra un conjunto de situaciones. Por un lado, decir que en lo personal siento una profunda emoción cada vez que año a año, desde el año 84, que volvimos después de que la dictadura militar nos sacara de la facultad, es decir, hace 30 años que se desarrolla este curso de introducción, que no es un curso de ingreso, como pueden tener otras facultades, y es una distinción que formulé yo cuando estuve encargado del curso 84-85. Se cambió el concepto de curso de ingreso por curso de introducción. Es la introducción a la universidad, la introducción al pensamiento universitario, al pensamiento arquitectónico. Y hubo dos materias, que son, creo, que están cursando ustedes: introducción al pensamiento arquitectónico, que es mucho más que teoría, y introducción a la práctica arquitectónica, que es de algún modo esta gestión proyectual que ustedes están desarrollando en esto que advierto como metodología, una de las metodologías de la enseñanza, que es la práctica a través de la maqueta, de la percepción del espacio, de la construcción de una idea en relación a un tema. Tengo que decir rápidamente, sí, que la gran virtud de esta profesión, de esta carrera, a diferencia de otras, es que ustedes son arquitectos desde el primer día que ingresan a este curso de introducción. Porque directamente tienen un tema de proyecto. A diferencia de otros compañeros de ustedes que van a, por ejemplo, a humanidades, a filosofía, es una carrera hermosa, pero que de entrada tienen que leer a Schiller, a Platón, a Aristóteles, a Heidegger, a Marx, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cada vez son más pequeños en la relación con esos monstruos de la filosofía. En cambio acá, en lugar de tirarles en aquel caso el problema de la ética, de la estética, de la trascendencia, del amor, en fin, el conjunto de los problemas de la filosofía, de la existencia, etc., les hacen leer. Lo cual en sí mismo no está mal, pero ustedes vienen de unos secundarios que lamentablemente son librescos, sea por apuntes o por libros. El cambio esencial que se produce en esta carrera y el cambio esencial que se produce cuando uno ingresa a la universidad es que abandona una actitud libresca y acrítica para iniciar un proceso del desarrollo de una personalidad plena, libre y creativa, que implica una actitud activa, no pasiva. No estamos en relación al conocimiento de otros, estamos en la necesidad de crear conocimiento. Y la segunda emoción que me embarga es que en algún momento, hace muchos años, como se ve a simple vista, yo estaba en ese lugar donde están ustedes, con muchas certezas y con muchas incertezas, con muchas dudas. Esa era mi vocación. Había elegido bien mi carrera, esta carrera, en lugar de física, que era la otra alternativa, o pintura. Había significado haber seleccionado bien lo que me iba a acompañar a lo largo de toda mi vida. Y efectivamente, con el tiempo he ratificado que esta decisión que ustedes tomaron intuitivamente fue ratificada en el tiempo. ¿Por qué? Porque esa incerteza ustedes se han manejado con una cierta intuición, con algún consejo de algún primo que estudia arquitectura, de algún tío que es arquitecto, de alguien que ve, de algún programa de televisión,
pero no habían tenido nunca, ni en la primaria ni en la secundaria, una materia que tuviera arquitectura fuera de algún capítulo de la historia del arte, en historia de Grecia, o de Roma, o del gótico. Pero no es lo mismo el enfoque histórico que pueda tener una materia de historia que el protagonismo creativo que ustedes empiezan a desarrollar en esta tarea universitaria. Y digo intuición porque el proceso del proyecto, esta es una materia de proyecto, que como bien indicó Pagani, funciona en el turno tarde, los lunes y jueves, pero que es la materia que está en los 6 años, es la materia del proyecto. Ahora después vamos a incursionar un poco en eso. Es decir, que el primer problema que tiene alguien como ustedes es ratificar si la intuición que los llevó a anotarse en esta carrera efectivamente se verifica en la realidad. Y de ahí entonces que debo decir que esa intuición seguramente en un altísimo porcentaje no les falla, porque el proceso creativo, el proceso no es un proceso discursivo, es como el enamoramiento. Una mirada tiene más información que todo internet. Hay una transmisión en una mirada, en una pareja, que trasciende cualquier cuestión dialógica o discursiva. Y no se dijeron una palabra, pero quedó ese flechazo que supone el amor. Es decir que esa intuición que ustedes están ratificando en esta primera práctica del curso introductorio señala, y yo se los anticipo por experiencia, que eligieron la mejor carrera de la universidad. La mejor carrera de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué argumento tan enfática y casi fuera de toda lógica de razonamiento? Porque esta carrera combina, así como la universidad combina el tiempo lento de las ciencias humanas y el arte y la arquitectura, con la violencia del desarrollo científico-tecnológico, eso está en el conjunto de la universidad, lo que significa que esta institución, que es la institución que tiene más oxígeno del país, tiene las dos grandes verdades de la ciencia y el arte, de las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza. Y combina esos dos tiempos. Es la única institución que da una visión bifocal del tiempo. Pero esto que pasa en el conjunto de la universidad, pasa sintéticamente en esta carrera, porque transita dos verdades esenciales. La verdad de la ciencia, donde 1 más 1 da 2, y la verdad del arte, de la religión y del amor, donde 1 más 1 no da 2. Puede dar 1 cuando una pareja tiene un hijo, o aquel que es creyente, católico por ejemplo, la Santísima Trinidad, que son 3 elementos, constituyen una unidad indivisible. Es una religión monoteísta. 3 es igual a 1. Por eso la dificultad de aquellos que, creyendo en la familia, teniendo ese culto, mandan a sus hijos al catecismo, tiene una contradicción con que la maestra en 3er grado le enseña que 1 más 1 da 2, y en el catecismo le están diciendo que 3 elementos es igual a 1. Pero además en un cuadro de Leonardo o de cualquier gran artista de la humanidad, el violeta y el amarillo, que son colores complementarios, que no combinados con armonía y creatividad dan un insulso marrón. En ese caso, estos dos colores opuestos dan las grandes obras del arte de la humanidad. Por eso me interesa señalar algo que señala aquí Picasso. Yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso. La esencia del pensamiento, lo único que les puede dar la universidad en estos 6 años es aprender a pensar. La arquitectura, por lo menos de los interiores, como dice un gran maestro como Le Corbusier, se refiere a que hacemos paredes, pisos y techos y agujeros en las paredes, los pisos y en los techos. Y eso nos lleva 6 años de estudio, un conjunto de 30 materias o 30 y tantas, y toda la vida, para poder aprender qué es este concepto de arquitectura. Pisos, paredes y techos y agujeros en las paredes, los pisos y los techos.
unido a la necesidad de la proyectación del espacio exterior. Quiere decir que combina la universidad, en palabras de un gran pensador, el presto de las ciencias y de la tecnología y el adagio de las ciencias humanas, lo vertiginoso y lo lento. Las ciencias humanas avanzan con un horizonte muy amplio y muchas veces reflexionan sobre el pasado y nada caduca. El pensamiento de un Aristóteles, de Platón, de Santo Tomás o de Sartre trasciende en su clasicidad su tiempo real de pensamiento o histórico. Por eso es que el objetivo docente fundamental, como señalábamos antes, es el abandono de una cultura libresca a una cultura participativa, de lo pasivo a lo activo. Y esto ocurría, voy a dar una mención lejana de mitad del siglo pasado, con una técnica del parto sin dolor que desarrollaron dos científicos en Europa y que la trajeron a la Argentina. Y en Europa, después de la guerra, aquellos que muchos se resistían a tener hijos, producto de que los había llevado las bombas del genocidio de la guerra, del genocidio alemán. Pero aquellos que se decidían iban con una actitud de tener un hijo a la sala de parto, no de esperar un hijo, como ocurría en la Argentina. Por eso esa misma técnica daba más resultado en Europa que acá, porque allá había una primera decisión de tener una actitud activa y de tener una procreación, y tenía esa actitud de ir a tener un hijo y no a esperar un hijo. A la universidad se viene a crear un conocimiento, no a esperar un conocimiento. Este es el compromiso de todos ustedes. Por eso la universidad debe ser una fábrica de conocimiento y no un almacén donde se alojan o se guardan los conocimientos de otros, especialmente en estas materias creativas, en estas carreras creativas, donde el desarrollo de la personalidad de cada uno de ustedes en ejercicio libre del pensamiento da productos distintos. Todos, Dios o la naturaleza nos hizo con el mismo partido, como decimos los arquitectos. Tenemos un tronco, cabeza, tronco y extremidades. Sin embargo, todos somos iguales y todos somos distintos. En ese juego de la contradicción es donde se completa ese pensamiento también de un gran arquitecto y gran docente como fue Gropius, donde decía el arquitecto como servidor o como líder, las dos cosas. Si viene una señora con un prejuicio y quiere tener una entrada imperial en un terreno de 10 por 30, donde está llena la ciudad, para tener una entrada imperial tiene que ser 1014. Ese es un paramodelo cultural. Simultáneamente el arquitecto está al servicio del usuario. No se hace la cocina para la ideología de uno o una casa para uno, se la hace para el cliente, este sea público o privado. Por eso es que un estudiante universitario que además ha dejado de ser alumno es aquel al que hay que alumbrar, alumno es aquel al que hay que llevar de la mano desde el jardín hasta el secundario, con todos los fracasos que ha significado la educación en estos secundarios librescos, que no te ayudan a pensar, sino te ayudan a acumular conocimientos que después los olvidás, porque no surgen de un razonamiento genuino y propio. Y esa es la gran dificultad que tienen ustedes, que tienen que despojarse de muchas de las cosas, de las costumbres y de los hábitos que han adquirido para encontrar esa actitud creativa, para encontrar ese espíritu creativo que tienen todos los seres humanos, hayan nacido en Barrio Norte o en una villa miseria. De ahí entonces que un estudiante que ha superado la condición de alumno no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Y esta es la tarea de los docentes, la difícil tarea de los docentes. Tenemos que encontrar o encender ese fuego creativo de cada uno de ustedes con un respeto profundo y sacrosanto sobre la libertad individual de cada uno de ustedes para lograr el máximo de excelencia, porque la universidad
y en ese sentido me distingo plenamente y a lo largo del tiempo de aquellos que aluden a cursos de nivelación en algunas otras facultades, no cursos de introducción, como acá, que conceptualmente es más claro, porque la universidad no busca nivelar, busca la excelencia, busca diferenciar, busca la individuación, que no es el individualismo, es el desarrollo individual con compromiso social. Y ustedes hoy, a partir de que entraron a la universidad, encuentran un compromiso personal con ustedes mismos, con su familia y con la sociedad que al fin y al cabo le está pagando una educación pública y gratuita a todo el conjunto de la población universitaria. Arranca del talento de ustedes de haber superado las instancias iniciales, arranca del apoyo familiar que hace que muchos de ustedes del interior, los padres, en ánimo de tener un hijo egresado a la universidad, esté financiando su... Pero así como un obrero en una fábrica hasta 8 horas, trabajando, mucho, sea en una oficina, en una profesión, en una empresa o donde sea, esas 8 horas ustedes las tienen que cumplir porque son obreros de la cultura. Exactamente igual que si trabajaran en cualquier fábrica. Tienen que concebir esa noción de fábrica de conocimiento que es la universidad. Y ahí entonces, que no es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. Y en ese sentido también esta institución es la institución que más da. Es la institución que valora a la gente por lo que es y no por lo que tiene. En una sociedad donde se valora a la gente más por lo que tiene que por lo que es. Y eso se traslada hasta el lenguaje. Ese sentido comercial, consumista. Vivimos en una sociedad donde el hombre encuentra la seguridad en el número, la felicidad en el anonimato y la dignidad en la rutina, como la expresión más alienante de la capacidad creativa del ser humano. De ahí entonces es que esta institución universidad valora a sus estudiantes, a sus profesores, a sus extensionistas o a sus investigadores por lo que son y no por lo que tienen. La nota que van a ustedes sacar, ustedes saben que el abanico ideológico, pedagógico y político de la facultad, en la situación de mayor oxígeno como institución del país, están todas las ideologías conceptuales, arquitectónicas, pedagógicas y políticas. Pero con cualquiera de esos hay un valor profundo de la universidad. La nota que van a sacar ustedes, estén en un curso de extrema derecha, de extrema izquierda, del centro, de arriba, de abajo, va a ser lo que hayan podido construir como conocimiento en esa relación de aprendizaje docente-alumno. Y esa construcción supera, no importa si el tipo bajó de un Mercedes-Benz o viene sin poder almorzar o cenar la noche anterior, por falta de recursos económicos. La nota la van a obtener en cualquiera de las cátedras universitarias a partir del conocimiento que demuestren tener y la actitud universitaria que demuestren desarrollar. Por eso resulta esencial en esta materia de proyecto, primero les quiero decir que a veces interrogo a alumnos del taller, como tenemos de primero a sexto, de cuarto o quinto año, y les digo, ¿qué es un profesional? Y no lo saben, y han elegido hace 4 años de estar en una carrera que tiene un resultado, un título profesional. ¿Qué es un profesional? Los quiero vacunar en el día de hoy para que lo sepan de por vida o lo investiguen a fondo. Es la fe profesional. Es la fe que tiene un cliente público-privado en una acción futura, que es lo del proyecto, proyectil, es algo que se dirige hacia adelante como concepto, el prefijo pro. Entonces, ese prefijo indica que hay una fe, en el caso de la medicina, pongámoslo, de un paciente, en una acción futura de un profesional que la universidad ha certificado que tiene los conocimientos necesarios como para tener un título universitario. Ahora, la construcción de la personalidad de cada uno, hay miles de médicos, pero Favaloro y Burosol
es lo que uno hace después de tener el título de la universidad, el prestigio que adquiere después de ese ejercicio profesional. Pero alguien, ¿por qué hay un acto de fe? Porque uno no puede controlar a Favaloro cuando te opera el corazón. Primero porque uno no sabe, es ignorante. Fuera de que previamente, si hay que operar un padre, un hermano, un hijo, ha averiguado las características, los antecedentes de ese médico, más allá de eso, después es un acto de fe de entregar un cuerpo para que una acción futura de ese profesional, con los conocimientos que adquirió en la universidad y que desarrolló en la vida profesional, pueda ser efectivo. Y esta, que es una materia del proyecto, tiene también la misma proyecto, es decir, es algo, se arroja una ejecución hacia adelante para tomarse un tiempo para pensar, para planificar. Esto es la sociedad moderna. El hombre primitivo era usuario, proyectista y constructor de su propio hábitat. Tenían la suerte de que no había facultad de arquitectura. Directamente operaban como arquitectos los propios usuarios. Dicho esto, toda chanza, porque creemos en la facultad, creemos en el conocimiento y creemos en el desarrollo de la civilización y de la cultura, que como todos sabemos es la articulación de las manos y el cerebro. El ser humano es el único ser vivo que tiene conciencia, que transita hacia la muerte. Ningún animal sabe o tiene noción de ese futuro. En consecuencia, vive un eterno presente. Y la gran virtud del ser humano en plena cultura es que, viviendo un presente, tiene conciencia del pasado y tiene conciencia o proyectan hacia el futuro. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Están proyectando una carrera universitaria con una decisión política de estudiar arquitectura, acompañado por la familia que apoya y por la sociedad que financia esta educación gratuita. Ahora, el proceso de proyecto no es un proceso lógico, tampoco es ilógico, es alógico. Porque si fuera lógico como las matemáticas, se podría enseñar. Me pongo acá, cualquiera de los docentes de la cátedra, dicen un proyecto se hace de esta manera, la creatividad se desarrolla de tal manera. Se crea un clima de aprendizaje para que ustedes desarrollen esa posibilidad creativa que todos tienen por igual, por la condición de ser seres humanos. Es decir, no es un proceso lógico, pero tampoco es ilógico. Es alógico, está fuera de la lógica, está fuera de lo discursivo. Tiene más que ver con esa transmisión de la mirada o de la intuición por la que ustedes se anotaron acá, que por un proceso lógico. El proceso lógico es inhibitorio de la creatividad. Y el conocimiento excesivo es así. Por eso los grandes literatos de la Argentina no han ido a la universidad, no han ido nunca a la Facultad de Humanidades. Hay muy pocos egresados de letras que son buenos escritores. Han llegado por otro camino, por el camino directo de ir directo al problema. Ahora, como nosotros alojamos la vida, también tenemos que decir que el proceso de proyecto es un proceso biológico. Por eso es importante esa frase de Le Corbusier que dice: trabajar o estudiar o proyectar es como respirar, ni muy ligero, ni muy despacio, pero constantemente. Uno advierte que está enfermo del sistema respiratorio cuando está resfriado, cuando tiene un problema. Si no respira en forma natural, es lo que hay que lograr aquí, que la creatividad fluya, que los aspectos tecnológicos de la construcción del espacio o la concreción del espacio en su materialidad fluya como una cosa natural, como algo que surge de su propia esencia. De ahí entonces que resulta importante esta frase de Corbusier, de Picasso, que decía: la inspiración existe, pero mejor que te agarre trabajando. Si estás en un boliche bailando, por más que te llegue la inspiración, no sirve para nada. Te tienes que encontrar con la disciplina de estar trabajando en el proyecto. En ese caso sí la inspiración surge.
Por eso también señalaba algo que creo que Charles Lenin, que el arte, la creatividad es una mentira que nos acerca a la verdad. Otra gran frase de Picasso. Y yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso, pues digo. Es decir, que lo esencial que puede dar la universidad es aprender a pensar, nada más. Van a estar 6 años acá para aprender a pensar el proyecto, a desarrollar una idea, a desarrollar una tecnología, a poder materializarla, a completar ese espacio que han pensado, etcétera, etcétera, que han verificado a través del dibujo, que han verificado a través de los detalles constructivos, que han verificado en que todas las instalaciones funcionan, todo lo que es el plan de estudio de la facultad, las distintas materias que se concretan y se materializan y se deben sintetizar en esta materia troncal que es arquitectura. Por eso es esencial que ustedes distingan en ese proyecto de estudio que tienen que la materia principal de la facultad es el taller de arquitectura, el desarrollo de la creatividad del proyecto. Cualquiera de los talleres, nosotros tenemos el nuestro, pero todos los otros transitan caminos similares. Es decir, que hay un proyecto que organiza el espacio y hay un proyecto tecnológico que concreta técnicamente ese espacio. Entonces, para ir arrimando al tema y cumplir con el horario establecido por la facultad, tenemos que decir, no es una definición, pero sí es una concepción de la arquitectura, de la relación de la arquitectura con la sociedad, que existen ciertos contenidos sociales que generan temas arquitectónicos, esos temas generan programas, los programas generan proyectos. Si los proyectos son buenos, son completos y la sociedad los demanda, pondrán los recursos necesarios para que se materialicen, es decir, para que se construyan. Si se construyen, se usan y eso retroalimenta históricamente estos contenidos. Contenido y tema constituyen una categoría inespecífica del concepto de arquitectura. Es el campo de la política, es el campo de la sociedad, de la organización social. Los temas no lo definen los arquitectos, lo define la organización social. Responden a las dos grandes preguntas de la política: ¿qué hago y para quién lo hago? Y las especificidades universitarias, en salud, o en tecnología, en la arquitectura, construyen en el cómo, se constituyen en el cómo construyo ese qué y para quién que desarrolló la sociedad. Hay que saber leer, pero el concepto de arquitectura es una unidad indivisible entre la actividad albergada y el ámbito albergante. Por eso se puede transitar. Hay muchos gruesos tomos de la investigación sobre la lengua de muchos indígenas americanos que no se ha descubierto su lengua escrita y se esté codificando la apropiación del territorio y la alfarería y la vivienda y la producción y yo qué, se han escrito gruesos tomos de cómo era esa cultura. Es la gran virtud que tiene nuestra profesión. Ustedes, sin hablar, visitando la casa de la novia o del novio, pueden saber mucho de él solamente si saben interrogar el espacio. Porque el hombre se expresa en el espacio. En consecuencia, uno puede investigar mucho sobre el otro interrogando, si sabe interrogar el espacio. Sin hablar una palabra, solamente percibiendo cómo es esa apropiación del espacio del otro. Muy brevemente, para entender el concepto, y vamos a algo ya directamente de los trabajos que desarrollamos en el taller. Ustedes, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, muchos son platenses, otros han venido a estudiar acá, eligieron la mejor ciudad de la Argentina, como ciudad universitaria, por un compromiso universitario en el casco urbano. La presencia de la universidad en la ciudad es muy fuerte, para privilegio nuestro, de todos ustedes. Pero aquí hubo una definición política que fue federalizar la ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo estudiaron en historia, no voy a repetirlo. Hubo un momento que las luchas del interior y Buenos Aires determinaron una definición política. No decían los arquitectos, no lo decidieron los arquitectos, lo decidieron la sangre que bañó las pampas argentinas en la lucha del interior y Buenos Aires, y hubo una generación que determinó como prenda de paz que la ciudad de Buenos Aires con la renta del puerto pasaran al conjunto de la sociedad y en consecuencia no es un tema. Esa es la definición. Contenido social, Federación de Buenos Aires. Tema nuevo, hay que fundar una nueva capital de la provincia de Buenos Aires, así nace La Plata. El programa de cualquier constitución democrática y republicana con división de poderes,
etcétera, porque en la colonia estaba el cabildo como una alternativa y qué sé yo qué, pero no eran las actividades. Después hubo que abrir la Avenida de Mayo, poner el Congreso allá, la Casa Rosada y el Poder Independiente Judicial. Son 3 edificios. Versalles no necesitaba eso, porque estaba en un solo edificio, la monarquía necesitaba un solo edificio. Acá eran 3, pero sus fachadas principales se miran a través de la Avenida de Mayo. Uno hace las leyes, el otro las ejecuta, el otro las juzga si están bien aplicadas. Bueno, La Plata, como nace en el 1882, esto ya estaba resuelto. Por eso no tiene la cirugía urbana que tuvo Buenos Aires, que tenía una preexistencia colonial. Fíjense cómo el cambio de ideología, el cambio de monarquía a república, de virreinato a república, etcétera, constituye un cambio en la sociedad. Y en la ciudad, que es la expresión de la sociedad. Podemos hablar mucho, tienen 6 años para estudiarlo. No lo voy a contar hoy. Yo entiendo que todos ustedes estarán podridos de las diapositivas que pasamos a los profesores, o de estas palabras que son huecas, porque ustedes, hasta que no transiten con la angustia creativa, como decía Sartre, y les pase por el estómago, no se sabe qué es. Son todas palabras huecas. Lo que podemos decir los profesores, está bien, hacemos el esfuerzo de comunicación verbal, pero no alcanza. Hay que vivenciarlo. La arquitectura se aprende, no se enseña. La tienen que aprender ustedes. Resulta entonces esencial esa relación docente-alumno en el aprendizaje. El docente responsable y democrático es aquel que respeta la libertad y la personalidad única y plena de cada alumno. Lo único que podemos hacer los docentes, si respetamos eso, es hacer la pregunta que permita el desarrollo de esa creatividad. Solo una pregunta. Entendiendo el centro de gravedad del problema, el centro de gravedad de la propuesta del estudiante o del equipo de estudiantes y el centro de gravedad de la dificultad creativa que tiene el estudiante para superar el tema o el problema o el tema problema. Eso es la dificultad que tenemos los docentes. Cómo encontrar esa docencia democrática que supone ese respeto sacrosanto por la libertad y la personalidad de cada uno de ustedes. Pero para esto que hice para la ciudad, lo voy a hacer para ustedes y que es un poco el primer tema que desarrollamos en el taller. Ustedes vienen de esa cultura donde con un libro, un apunte, en una mesita, podrían resolver el estudio. Levantaban las cosas. Pero esta decisión política que tomaron ustedes con el apoyo de sus padres lleva a una definición política de estudiar arquitectura. Tema: hay que encontrar un lugar de trabajo para el nene o la nena. A veces la sacan a la abuela y la trasladan a un garage para que el nene o la nena tenga un lugar bueno para estudiar. ¿Está claro? Es decir, el cambio de actividad implica un cambio del espacio. Así como pasó en la ciudad, pasa en el lugar donde ustedes están. ¿Por qué? Porque ahora necesitan una computadora, una mesa para poder apoyar las láminas, un lugar para colgarlas, música. Cuando se estudia matemáticas es de un modo, cuando se estudia arquitectura es de otro. Escalímetros, cambió la actividad, cambia el espacio. Esto es lo que desarrollamos en un primer trabajo. En un segundo trabajo, eso se concreta moviendo muebles, ampliando una ventana, abriendo una puerta, mejorando o optimizando, que le da la potencialidad erótico-creativa de que con pequeñas cosas se logra orden, organización del espacio más eficiente. Esto es lo que tenemos como tema en los 6 años. Naturalmente también el espacio exterior. La arquitectura se basa sobre el vacío, sea interior o exterior. Ese vacío, este patio, está contenido por aulas, pero es la expresión de lo comunitario. Ahí nos encontramos todos, los que salen de instalaciones, con los que salen de arquitectura, con los que salen de teoría. Es el lugar que, así como la plaza expresa a la sociedad en su conjunto. Y la calle es una fuente de información y de comunicación social. Y después, naturalmente, un tema que incluye lo interior y lo exterior, donde hay que concretar la idea, el espacio. Primero se dibuja, se verifica y se concreta a través de una maqueta, esto es como ensayo durante el periodo universitario. En la profesión van directo a la obra. ¿Está claro?
pero por eso se necesita verificar y tener mucho estudio para que no haya error y para que sea el camino, como decía Miguel Van der Rohe, un gran arquitecto, menos es más. Con la menor cantidad de recursos lograr el máximo. Lo que hace Maradona, Messi, Nadal, me boicotea. Además me dice cosas que me hacen ponerme nervioso. Bueno, es decir, voy a poner 3 o 4 ejemplos para entender esto de la propuesta del espacio. Nos tocó oportunamente ganar el concurso del Teatro Argentino. Implicaba, a nivel de la transformación de la sociedad, porque las salas clásicas como el Colón o el viejo Teatro Argentino tenían la estratificación de las clases sociales en el espacio. Una clase social entraba por la puerta principal y las otras por los laterales. Esto era inconcebible para la cultura del fin del siglo XX. Hay una sola entrada para que todo el mundo ingrese del mismo modo y la butaca que está en platea es la misma que está en la última bandeja. A diferencia del Colón, que arriba hay una tablita así para poner la nalga y abajo hay una platea muy cómoda. Abajo toda alfombra, allá cemento alisado. Es decir, que había una primera expresión que era que el edificio tuviera que expresar la sociedad de su tiempo. ¿Con qué? Con que aún sin ir al teatro, mucha gente lo pudiera atravesar, tomar contacto, cursar. Lamentablemente, en los últimos tiempos han cerrado esa idea de la plaza abierta. Son los tiempos que corren y el fracaso de nuestra política, o de nuestros políticos. Esa idea del espacio público, voy a sintetizar, también se traslada a la sala. La otra cosa que expresara la contemporaneidad era la sala lírica, que, a diferencia de la época de Giuseppe Verdi, que era un gran autor de ópera, donde la ópera era predominantemente musical, no solo en lo instrumental, sino en la voz humana, el teatro cantado, teatro lírico. La demanda actual del siglo XX, del usuario del siglo XX, a partir del cine, de la televisión, de las artes audiovisuales, equilibra lo escénico con lo musical. ¿Por qué se apaga la luz en una sala? Para anular el tiempo contemporáneo del espectador y trasladar una situación pasada, presente y futura. Esa situación llevó a que no hubiera ninguna columna que interceptara esa salud mental que supone el corte con la cotidianeidad y el contacto directo entre el actor y el espectador. Por eso se apaga la luz en la sala y se prende el escenario. Para esto había una única solución técnica. No la podíamos hacer de algodón, no podíamos hacerlo de madera, no podíamos hacerlo de ladrillo. No, para cubrir 34 metros, la sala lírica es más ancha que la avenida 1, de columna a columna, de estructura a estructura. Para que ustedes entiendan, de esa columna, esto es esa luz, le llamamos luz. Esta viga tiene que resolver el apoyo de ese techo de aquella columna a esta pared. Esa luz en la sala tiene 34 metros, es más ancho, aunque parece íntima por los colores y por la búsqueda de la idea arquitectónica, en realidad es más ancha, salta y naturalmente sin ninguna columna intermedia. Había una sola solución, el hierro, que no sirve para la acústica, y que además era inviable desde el punto de vista de la posibilidad de mano de obra argentina y materiales argentinos, y el hormigón. De ahí es que entonces la construcción técnica del espacio siempre es a través de una idea arquitectónica y siempre es a través de las posibilidades tecnológicas que da la búsqueda espacial o característica de uso que tiene un espacio en particular. Último ejemplo, porque esto sería largo de explicar. Último ejemplo, la sala de escenografía requiere una luz igual que la del escenario. El escenario es luz artificial, iluminación escénica, grande, con mucha potencia, pero no tiene contacto con luz natural. Es decir, que si el taller de escenografía no necesitaba que tuviera luz natural, porque además si no, después con la luz artificial cambian los colores, tenía que tener la misma iluminación que el escenario. Y eso se pinta clavando unas grandes telas por los grandes tamaños del escenario,
y pintando con un puente para ver con cierta perspectiva, bueno, hacer. Eso se desarrolla porque se clava en el piso, naturalmente no puede ser hormigón, tiene que ser madera, la terminación superficial. Y es una madera especial que los técnicos dicen cierra el clavo. Canadiense y es especial. No quiere decir que sea igual que antes, pero una vez que se clavó, cuando se saca el clavo, el agujero que dejó el clavo tiende a cerrarse, por eso cierra el clavo. Y ahí entonces, y para terminar, digamos que el taller, compuesto por nosotros y un grupo docente de gran experiencia, obtenido los cargos por concurso, está los lunes y jueves a la tarde. Tenemos como principio fundamental, está, ustedes lo pueden leer en la propuesta pedagógica, en esta página que tiene la cátedra, porque la propuesta pedagógica tiene 100 hojas, les recomiendo que la lean porque pueden aprender bastante, la nuestra y la de todas las otras cátedras, porque hay mucha inteligencia puesta en las propuestas pedagógicas del conjunto de la facultad. Naturalmente a nosotros nos parece mejor la nuestra, pero eso después tendrán que juzgar ustedes para poder elegir cuál. Y les voy a contar una anécdota para terminar. En una oportunidad había un muchacho que no estaba en la teórica de uno de los profesores y le pregunté, ¿por qué no escuchás? No era yo, había otro. ¿Por qué no escuchás? ¿Por qué no escuchás? ¿Por qué no escuchás al profesor si tenés que elegir? Y me dice, no, yo tengo un amigo que me dijo qué cátedra me tengo que anotar. Y digo, bueno, mira, puede ser que te elija el profesor. Si te elige la novia, antes o después vas a tener muchos problemas. Nada.